Ahí creo que puedo estar mejor. He cambiado la red, me pasé otra red. Ah, perfecto. Ahí tendríamos que estar mejor ahí. Perfecto, ¿Sí? ahora sí. Buenísimo. ¿Están viendo la pantalla compartida? A ver, no, lo estamos viendo a usted. Bueno, ténganme paciencia un segundo y ya compartimos pantalla. Ah, acá está ahora sí. Ahí vamos. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Sí, una alegría volver acá a encontrarnos. No sé cómo les ha estado yendo este tiempo. Yo les he mandado un videíto porque había recibido algunas preocupaciones, algunas inquietudes. Entonces, bueno, he grabado este video para eso, para transmitirles tranquilidad. Y les vuelvo a repetir ahora lo del video, ¿no? Que esta primera materia tiene este carácter así teórico, fundamental, que nos lleva un tiempo asimilarla. Por eso no es que tengan un tiempo acotado, ¿sí? Se supone que por lo menos de lo que dure o hasta que ustedes puedan hacer el trabajo final, para ir elaborando las actividades que yo les mando. Esas actividades no tienen un carácter evaluativo, yo no las voy a corregir, sí voy a recibir consultas, pero se las elaboró con la idea de que ustedes tengan como una guía de estudio, que ustedes puedan reunirse en grupo, en su grupo de pastoral o de estudio y trabajar esas guías con el fin de ir profundizando en los conocimientos. Y después esto les va a servir de base cuando tengan que elaborar la parte teórica, sobre todo, de los trabajos que ustedes van a realizar, los trabajos finales. Además, como habíamos dicho, este marco teórico ilumina toda la acción, ¿no? Habíamos dicho que la doctrina social de la Iglesia no solamente nos da una visión de la realidad a la luz del Evangelio, sino que nos da criterios, ¿no? Entonces, esos criterios son teóricos, fundados en la verdad del hombre. Entonces tenemos que dedicarle un tiempo a la reflexión teórica, aunque nos tome un poquito más de tiempo. No hace falta, no era para que hagan todos los días las actividades, sino que se tomen su tiempo para ir leyendo, para ir consultando, para ir conversando entre ustedes. Esta era un poco la propuesta, ¿no? Así que bueno, yo no sé si arrancamos dejamos todas las dudas para el final. No sé qué te parece, Jerónimo, dejamos todas las dudas para el final o para poder empezar. Sí, sí, para el final. Para el final. Bueno, ¿qué tiempo tenemos siendo que son las... Uy, no tengo reloj, así que estoy en el horno. Son las 11:18. ¿Hasta qué hora tenemos tiempo? Y bueno, tenemos una hora como máximo de clases y después media hora para consultas, así que tenemos hasta las 1. 12:30. Sí, Hasta la 12:30, 1. una como mucho. Bueno, entonces tenemos mucho tiempo, qué suerte. De todos modos, quizás damos un cortecito, vamos a dar un corte, Jerónimo, para que nos refresquemos, nos airemos la cabeza. Así que bueno, yo quería empezar mostrándoles un video que me parece muy interesante. Es cortito, es una producción de Goya. Goya es una productora de material audiovisual que es católico, muy bueno, solo un pedacito de un video. Espero que se pueda escuchar, que lo puedan ver. Si llegara a haber algún problema, Jerónimo, avísame. Yo lo voy a compartir como para empezar la clase, como para que tengamos algo diferente que verme a mí. verme a mí. Lo que sí les quería contar antes del video es que si miramos lo que sería el programita de este módulo, ¿no? Que yo les había comentado que son los 4 primeros capítulos del compendio de doctrina social de la Iglesia, ¿no? Estaríamos hoy trabajando este último capítulo, el 4. Vamos a concentrarnos ahí. Podríamos decir que es el corazón de la doctrina social de la Iglesia. Es un capítulo muy importante, es muy denso, por lo tanto, yo voy a tratar de presentar como las líneas fundamentales y para que después ustedes sigan trabajando. Entonces, habiendo visto esto, vamos a intentar compartir el video y que podamos disfrutar. A ver, espérenme un minutito. Por favor, cuando ponga compartir, Sí. hay una opción, o sea, cuando aparece la opción de compartir, aparece, digamos, una ventana donde está la ventana que usted
se debe seleccionar para compartir. Y abajo dice compartir con audio, para que tilde. Entonces, para que se pueda escuchar, tiene que seleccionar también esa opción, digamos, ¿no? Perfecto. Entonces, están viendo, ¿verdad? Estamos viendo. Perdón, profe. Sí. Está entrando Monseñor. Listo, lo esperamos. Bueno, ahí está. Lo esperamos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dejar de compartir yo? Bueno. Sí, no hay problema. Listo. Ahí estamos. A ver. Hola. Hola, Monseñor. ¿Qué tal? Buenos días. Que ya habían largado la clase, perdón. No hay problema, Monseñor. Se le ¿Qué escucha tal? bien. Hola, María Laura. Que Dios te bendiga y gracias. Simplemente quería saludarlo. Yo la vez pasada, el martes pasado, no he podido estar. Pues esa falta de conexión, aunque sí hemos estado presentes con el padre Roberto, con ese pequeño videíto, pero era para animarlos. Muchas gracias por aceptar este lindo desafío de la diplomatura y de formarnos y prepararnos para aportar a nuestra sociedad también desde nuestra fe. Es lo que la forma de ir construyendo el reino de Dios en esta realidad actual, ¿no? Triste, dolorosa, demasiado convulsionada como nos toca vivir, ¿no? Pero es el aporte que como iglesia tenemos que hacer. Y si nos formamos y nos preparamos bien, también vamos a poder ir respondiendo a los desafíos que se nos presenta en la sociedad de hoy. Así que ánimo, yo los animo a meterle pata, los que saben nos van a ir instruyendo, nos van a ir formando, pero en eso también ir pensando a medida que vamos escuchando, ¿no? las clases, la formación, las ponencias, que podamos nosotros también ir imaginándonos cómo llevarlo a cabo en nuestra realidad, en nuestra sociedad, porque es el aporte que tenemos que brindarle, ¿no? Nosotros como creyentes lo amamos al Señor y queremos hacer presente su reino en nuestra sociedad, entonces, y esa es nuestra misión. El reino de los cielos lo vamos a caminar antes aquí, haciendo esos valores del reino, viviéndolos acá en la tierra, así que ánimo, especialmente el de la dignidad, el de la fraternidad, el de sabernos hermanos, ¿no? Y esto es muy importante también, ¿no? Para poder achicar distancias, para ir cerrando grietas, para crecer en una sociedad más fraterna. Y es el aporte que nosotros tenemos que ofrecer. Estamos ya para empezar, ya estamos con la semana de mayo y todo, entonces que la escarapela o que la banderita o que sea un signo o un símbolo, ¿no? Que nos ayude a amar la patria y a aportar para el bien de la patria, especialmente desde nuestra fe cristiana y de la doctrina social de la Iglesia. Así que ánimo, che, a meterle pata, y muchas gracias a los profes, muchísimas gracias a los que han aceptado este desafío y a trabajar juntos, a caminar juntos en esta tarea, en esta misión. Que Dios los bendiga mucho, nuestra Madre gracias, la Virgen los proteja y acompañe, y le pidamos al Señor de la Salud que nos libre de esta pandemia, y que de esta pandemia salgamos, como decía el mensaje de los obispos, juntos y mejores. Todos juntos tenemos que salir de esta situación, apoyándonos y animándonos unos a otros, pero mejores también, que saque lo mejor de nosotros mismos y no lo peor de nosotros. Así que muchísimas gracias y ánimo a seguir metiéndole pata, Gracias, Dios los bendiga Padre. y la Virgen nos proteja. Señor. Gracias, María Laura.
Gracias a usted, una alegría verlo. Dios los bendiga. Muchas gracias, padre. Gracias. No la veo la Cleyo. Bueno, muy bien. Me parece que Elvira tiene el micrófono abierto. A ver, puede ser. Bueno, una alegría escucharlo, Monseñor, que nos acompaña. Trabajamos bajo la bendición de él, ¿no? Del pastor que nos congrega. Así que un gozo también empezar así la clase de hoy. Bueno, ¿qué decís, Jerónimo? ¿Empezamos o no empezamos? Comenzamos. Bueno, perfecto. Bueno, como les venía diciendo, vamos a iniciar escuchando un video, sobre todo escuchando, prestando atención al mensaje que nos transmite, que es cómo nos va a permitir quizás mirar hacia atrás lo que hemos recorrido, y hacer una síntesis y poder abordar el tema de hoy. Así que les pido esa atención, esperemos que se pueda escuchar muy bien. A ver, vamos a ver. Volvemos a compartir con sonido. Bueno, lo único que te voy a pedir, Jerónimo, que me digas después con tu micrófono si se escucha bien, así yo me quedo tranquilo. ¿Se escucha? Se escucha. Listo. Quizás la imagen un poco... A ver. Bien, sí. Hace miles de años, en este monte llamado Sinaí, ocurrió algo insólito que marcó para siempre la historia de la humanidad. Aquí Moisés recibió de Dios los 10 mandamientos. Las tablas en que estaban grabados desaparecieron, igual que el arca que los guardaba, pero su contenido sigue vivo. Los 10 mandamientos fueron entregados a un judío, pero su validez es universal. Nos enseñan cómo ser buenas personas, es decir, cómo ser amigos de Dios y de los hombres. Yo soy una mujer judía y por eso mi formación no es la misma que la de mis estudiantes o la de mis colegas. ¿Cómo llega uno a ser una buena persona? Cumple los mandamientos. Es así de fácil. Y los mandamientos son los mismos para judíos y para cristianos. Nosotros tenemos unos pocos más, tenemos 613. Ustedes tienen 10, pero es suficiente. Compartimos los mismos 10 y esos 10 son el fundamento de nuestras acciones en todas partes. El cristianismo no propone un modo de conducta o un modo de vida que sea contrario o diferente de la propia persona. O sea, el cristianismo lo que está proponiendo es hacer mejores personas y de hecho Jesucristo es la persona perfecta. Mientras sigan existiendo personas, el fundamento del decálogo sigue vigente, sigue radicalmente vigente. Pero, ¿no es negativo el decálogo? ¿No es una lista de prohibiciones? Las aparentes prohibiciones del decálogo son defensas de derechos. Don profe, si le puede subir un poco el audio, el sonido. Esos mandamientos resumen la ley natural, marcan los deberes y los derechos fundamentales de la persona. Es la moral humana universal, camino de vida y base de toda relación social. Lo más importante es determinar si existen principios y valores de naturaleza moral que puedan ser conocidos de forma más o menos objetiva o más o menos aproximada por los hombres, o si la moral se reduce a ser algo puramente convencional, puramente social o puramente cultural. El decálogo fue llevado a su perfección con el mandamiento nuevo que promulgó Jesucristo, el amor. El punto de partida de toda la tradición social católica es el amor misericordioso de Dios, demostrado en la vida, muerte y ministerio de Cristo. No nos lo merecemos y ese debe ser el modelo de nuestras relaciones entre unos y otros. El hombre, amado y perdonado por el Creador, está llamado a la felicidad eterna. Ahí radica su dignidad. Con ayuda de la gracia divina se transforma, se convierte y su amor a Dios desborda hacia el prójimo.
Cuanto hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis. Solo ese amor puede mejorar radicalmente el mundo. La Iglesia ofrece un camino de salvación. Guía al hombre en lo espiritual, pero también ilumina con su doctrina social el ámbito del trabajo, la familia, la economía o la política. Todos son objeto del ministerio de evangelización de la Iglesia. Pero, ¿tiene autoridad la Iglesia en materia social? ¿No es una intromisión del poder espiritual en el mundo temporal? Es cierto que Cristo confió a la Iglesia una misión de orden religioso, no político, económico o social. Pero de esa misión religiosa emanan luces y energías para conducir el orden social de acuerdo con la ley divina. A la Iglesia, como madre, le interesa el ser íntegro de la persona humana, no solo su dimensión espiritual, sino también su dimensión más humana, más terrena. La Iglesia siempre proyectó la luz del Evangelio sobre la realidad temporal, pero su función orientadora se desarrolló especialmente a partir de la Revolución Industrial del siglo XIX. Es entonces cuando puede decirse que nace la actual doctrina social católica. En el siglo XIX, las ideas individualistas cristalizaron en el liberalismo filosófico, económico y político. El egoísmo impulsaba la economía. Las condiciones en las fábricas, en las minas, eran duras, los horarios largos. Se explotaba el trabajo infantil. Se agravó la desigualdad social. Y vino la reacción. Era de signo colectivista, y su forma extrema fue el marxismo. Para Lenin, el individuo era una pieza, prescindible, si así lo exigía la revolución proletaria. El Estado comunista absorbió todos los poderes. So pretexto de igualdad, pretendía una relación exclusiva Estado-súbdito. Esa tendencia estatista perduraría, atenuada en los socialismos contemporáneos. Individualismo y socialismo partían de antropologías falsas y sus resultados fueron negativos. El comunismo se desplomó. Emerge como vencedor el individualismo. Aporta prosperidad material, pero ignora el fin sobrenatural del hombre. Es una antropología incapaz de superar la envidia y la codicia y engendra sociedades tristes, con un número creciente de personas solas o aisladas. Era patente la necesidad de otro modelo, o modelos, cuyo centro fuera el gran olvidado de la filosofía racionalista, el amor. Frente al odio de la lucha de clases se elevó ya en el siglo XIX la voz del Papa León XIII. Su encíclica Rerum Novarum puso la primera piedra de una doctrina que no ha cesado de desarrollarse hasta hoy. Históricamente, la enseñanza social católica ha sido importante porque ha apoyado al individuo de muchas maneras. Consideremos cosas como la seguridad social, el apoyo a los sindicatos o el énfasis en las pensiones. Mucho de ese apoyo se ha basado en el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia. El amor cristiano puede transformar la sociedad en una comunidad en la que todos se dan a sí mismos en mayor o menor medida. Así la familia viene a ser el modelo en que podrían inspirarse la sociedad, los estados, empresas y asociaciones. La unidad fundamental de la sociedad es la familia. Debería ser la unidad en que fuera más difícil que interviniera el Estado. La familia es el bloque de construcción de la sociedad. Y una vez que empezamos a interferir en ella, toda clase de efectos secundarios empezarán a ocurrir y no los podemos predecir. Pero en la familia es donde el individuo aprende, a través del amor, cómo crecer y desarrollarse como persona, cómo comportarse, cómo vivir en sociedad. En esta antropología cristiana, el modelo último de comunión es el mismo Dios. La doctrina social de la Iglesia hay que dejar muy claro, en primer lugar, que no es una ideología,
no es una tercera vía entre el liberalismo radical y el socialismo. Se pone por encima de estas ideologías. La doctrina social de la Iglesia, como dijo con mucha claridad Juan Pablo II, pertenece a la teología y concretamente a la teología moral. No consiste en un sistema socioeconómico, digamos, preciso que la Iglesia proponga como alternativa. Es un conjunto de principios que permiten valorar y juzgar los distintos sistemas y mejorarlos, pero que no opta por ninguno en concreto, lo cual no quiere decir que no excluya claramente como contrarios a la dignidad del hombre ciertos fenómenos sociales que se dan en los regímenes políticos. Ilumina la conciencia para vivir la justicia y la caridad en la vida social. Pero, ¿es válida solo para los católicos? La Iglesia la dirige a todos, no solo a sus fieles, pues todos están llamados a vivir conforme a la naturaleza humana y a salvarse. Ahora sí. Bueno, muy bien, vamos a arrancar reflexionando a partir de este video. Solo díganme si están viendo en pantalla el PowerPoint, eso nada más. Que alguien me diga. No, estamos viendo el YouTube. Perfecto. Esperen entonces. Si no, deje de compartir y después comparta de nuevo. Ahí está. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto, muchas gracias. Por nada. Bueno, entonces arranquemos un poquito. Quizás no tenemos el tiempo suficiente para generar acá un compartir que sería muy rico, entonces vamos a ir rápido para que podamos tener ese tiempo al final, pero si ustedes han ido escuchando el hilo de eso, se los voy a compartir al enlace, porque es como una síntesis de lo que estuvimos viendo, ¿no? Y termina, ¿no? Este video, que es mucho más largo, está tomado un fragmento nada más, diciéndonos que Dios mismo es el modelo de la vida social. No nos olvidemos entonces que el hombre creado a imagen y semejanza de un Dios que es Trinidad. Muchas veces ponemos la imagen y semejanza de Dios en la inteligencia, en la voluntad, y es verdad, ahí está nuestra también, en eso también somos a imagen de Dios, pero sobre todo somos a imagen de Dios en que estamos llamados a vivir en comunión, en que estamos llamados a vivir en el amor, ¿no? Y entonces ahí es que la familia vendría a ser como la primera realidad humana que va a ser modelo de la sociedad, pero esta familia a su vez, podríamos decir que se inspira o está hecha a imagen de Dios, que también es familia, ¿no? Entonces con esta idea que ha sido la última clase que hemos tenido, donde hemos hablado de la dignidad de la persona humana, de sus dimensiones, es que podemos ahora avanzar hacia esta última clase que habla de los principios de la doctrina social de la Iglesia, donde vamos a ver que el principio central y fundamental es el de la dignidad de la persona. Así que yo en estos primeros minutos les voy a hablar de los principios en general de la doctrina social de la Iglesia. Habíamos visto nosotros que la doctrina social de la Iglesia tiene tres dimensiones: una dimensión histórica, una dimensión teórica y una dimensión práctica. Eso lo vimos en la primera clase. Podríamos decir que estos principios están enmarcados dentro de la dimensión teórica, donde la Iglesia nos propone entonces criterios de juicio, ¿no? Para poder valorar la realidad que ya hemos leído, que hemos visto, desde el Evangelio. Entonces vamos a ver, dice acá, los principios son permanentes y son el verdadero punto de apoyo de toda la enseñanza social católica. Entonces, de aquí su importancia, son expresión de la verdad íntegra del hombre, conocida a través de la razón y de la fe. Fíjense que esto que veníamos hablando, como las fuentes de la doctrina social de la Iglesia, que son la revelación, el mismo magisterio, la enseñanza de los padres de la Iglesia, se incardina perfectamente y se articula con la razón.
porque la verdad fundamental de esta doctrina social es el hombre, su naturaleza, ¿no? Entonces, son expresión de esa verdad y surgen del encuentro del Evangelio y todas sus exigencias que se manifiestan fundamentalmente en el mandamiento del amor con los problemas de la vida social. ¿Cuáles son estos principios? Acá se los enumero, los documentos de la doctrina social de la Iglesia los enumera con estos nombres: la dignidad de la persona, el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la participación y la solidaridad. Sobre el primer principio no vamos a hablar hoy porque ha correspondido toda la clase, la última clase que se ha subido a la plataforma esta semana. Esta semana hemos subido una sola clase, ¿no? Para no abrumarlo, una única clase, pero que es el corazón, es central, la dignidad de la persona, ¿no? Entonces, este principio o esta verdad de la dignidad del hombre se convierte en la verdad radical. Y entonces, lo que la Iglesia va a promover a través de su enseñanza social justamente es la salvaguarda de esta dignidad. Ella anuncia esta dignidad y todas las exigencias que de ella brotan, que son los derechos del hombre, denuncia todas las violaciones o todos los atropellos, las injusticias contra la persona humana y coopera con los hombres en el desarrollo, ¿no?, de los pueblos para justamente lograr las condiciones para que esta dignidad humana pueda desplegarse plenamente. Entonces, ¿por qué es el primer principio? Porque el fin de la sociedad es la persona humana. Ustedes se han fijado que en el video aparecen como en la historia de la elaboración de la doctrina social de la Iglesia se van a dar dos grandes movimientos ideológicos, ¿no? El liberalismo radical, el individualismo y los colectivismos, todos los movimientos de signo colectivistas, donde puede entrar el comunismo, el socialismo. Pero lo que nos decía este video, que simplemente son palabras del magisterio social, es que ambas antropologías son falsas, porque no nos muestran, no nos dan la verdad sobre el hombre, que no es un ser individual que pueda existir, podríamos decir, o desarrollarse o alcanzar su plenitud en sí mismo y por sí mismo, y tampoco es un ser cuyo sentido se encuentre o esté subsumido en un colectivo. Entonces, ni individualismos ni colectivismos. La verdadera antropología nos habla de un hombre que es persona, por eso hablamos de personalismo. Ella, cada persona, cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Y tenemos una prioridad sobre la sociedad y el Estado. Pero, esto quiero que se entienda bien, esa prioridad de la persona, porque es ella la que existe, es la persona concreta la que sufre, es la persona concreta la que es feliz, es la persona concreta la que está destinada a tener, ¿no?, una vida en plenitud en Dios. Esa persona concreta necesita de la sociedad. Es decir, que la sociedad va a ser ese ámbito indispensable, natural, en que esa persona va a encontrar lo que necesita para desarrollarse. Entonces quiero repetir un poco esta idea porque es como central. Ni individualismo, donde se pone al individuo a sus derechos y a su libertad en un plano absoluto, ni colectivismo, donde la persona es absorbida, podríamos decir, en el colectivo y encuentra su sentido solo como un engranaje más, o solo encuentra su valor en la medida en que está inserta en ese colectivo. Lo que nos dice la Iglesia es que es la persona el centro, el fin, la razón de ser de la sociedad. Por eso es ella, pero ella, como es un ser social por naturaleza y solo se realiza en sociedad, es que va a tener como primera obligación moral social contribuir al bien común. Entonces se produce como este equilibrio, podríamos decir, ¿no?, donde la persona y su dignidad es lo primero, pero inserta en una sociedad que ella misma debe cuidar y de la que va a recibir lo que necesita para la vida social, y donde va a encontrar todos los, podríamos decir, el ámbito material y espiritual para desarrollarse, porque la persona no se entiende aislada, ¿no? Hemos dicho que somos imagen de un Dios que es familia. Entonces, para que esto se entienda bien, quizás
en un lenguaje muy simple, podríamos pensar en nuestras familias, ¿no? En nuestros hogares, ¿no? Y cómo allí en cada familia, cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Y toda la familia está en función de cada uno de sus miembros, de tal manera que supongamos que nos enfermemos, ¿no? Todos los recursos espirituales y materiales de esa familia van a ir a socorrer a esta persona que está enferma. Pero a su vez, esta persona solo se puede realizar entregándose, brindándose en esa comunidad. Entonces, fíjense cómo se produce este equilibrio, y esto es lo que entendemos como un verdadero personalismo también social. No sé si se logra ver, si queda alguna duda, si al final vayan anotando sus preguntas, porque este es un punto muy importante, ¿no? Entonces, la prioridad o la primacía de la persona sobre la sociedad no es una posición individualista, al contrario. Ahora lo vamos a poder entender cuando hablemos de bien común. Entonces vamos a pasar directamente al principio de bien común, porque entiendo que la clase anterior que está en la plataforma es sobre la dignidad de la persona. ¿Sí? Antes de pasar al bien común, perdón, vamos a hacer unas cositas más sobre los principios en general. Estos principios tienen un carácter general, ¿sí? Y fundamental. Tienen un carácter general porque se refieren no solo, o sea, se refieren al conjunto de todas las relaciones sociales, así que nos van a servir en las relaciones para regir las relaciones más próximas de inmediatez en la familia, hasta aquellas más lejanas, ¿no? Dentro de una comunidad, pasando a nivel nacional y hasta a nivel internacional. Va a regir las relaciones entre los pueblos. Por eso es general y fundamental, porque es lo que rige las relaciones más próximas hasta las más amplias y universales. ¿Sí? Otra característica de estos principios es que son permanentes y universales. Es decir, no están ligados, ¿no? al transcurso o al cambio de época o a las circunstancias, porque son principios que surgen de la naturaleza humana. Por lo tanto, de la misma manera que veíamos en el video los mandamientos, estos vendrían a ser una especie de mandamientos sociales o de principios que rigen la vida social. Por eso es que son permanentes y universales. Y por último, otra característica, ¿no? Es que tienen que ser apreciados en unidad, conexión y articulación. Esto es bien importante. ¿Qué significa? Que yo no puedo hablar de la dignidad de la persona y desconocer el bien común. Que yo no puedo promover el bien común y dejar de lado la participación. Que yo no puedo decir que soy solidario, pero no vivo la subsidiariedad. Es decir, estos principios forman un cuerpo de tal manera que todos ellos en conjunto tienden a una sola cosa. ¿A cuál? A conservar, a custodiar la dignidad de la persona humana. Por eso es que no puedo priorizar unos y dejar de lado otros. Al aplicar uno, indirectamente aplico todos. Y al negar uno, lesiono todos los demás. Entonces, este punto también es importante. A la hora de pensar nuestros proyectos sociales, al pensar nuestro liderazgo, siempre lo tenemos que pensar desde un liderazgo social basado en una visión personalista que mira a la persona íntegramente y necesita de todas estas herramientas para promover justamente o para alcanzar su fin, que es la promoción de la dignidad de la persona. ¿Sí? Así que bueno, la última característica, entonces las características estaban resaltadas con negrita, y yo no voy a decir todo lo que dicen los textos acá, se los dejo al PowerPoint, porque sería como muy denso. Simplemente voy a ir nombrando algunos puntos importantes. La última característica entonces es que tienen un significado profundamente moral. No son principios económicos, no son principios políticos, son principios morales. Y desde allí es que tienen esa capacidad de regir, de ser rectores, orientadores y guías de todas las demás realidades que el hombre desarrolla, la política, la economía, la cultura. Así que, bueno, tenemos esto, ¿no? Tienen un carácter general y fundamental, son permanentes en el tiempo y universales, deben ser interpretados, aplicados en conexión y articulación, y tienen un significado moral. Ahí están sus características. Vamos a pasar ahora, sí, entonces a nuestro primer principio, después de la primacía de la persona. Son las
12 del mediodía, ¿va? Entonces yo te voy a pedir, Jerónimo, que cuando sean las 12 menos 10, cuando sean las 12:20 más o menos, me avises, ¿ah? Así no lo enloquecemos a nuestro auditorio. Perfecto. Bueno, este principio, ¿sí? Acá lo que nos dice la enseñanza de la Iglesia es que este principio surge, se desprende de la dignidad de la persona. Cuando hemos visto en la clase pasada que estaba en el aula la dignidad, hemos visto que de esta dignidad de la persona también otras propiedades de la persona es su unidad, su igualdad, su libertad, ¿no? Entonces, esta dignidad, esta unidad de la persona como cuerpo y alma, y esta igualdad de todas las personas, ¿no? Hace necesario que se respete este principio como fundamental. Vamos a definirlo, que no es una definición, podríamos decir, cerrada. Es una definición, es como una primera definición que podríamos profundizar mucho más. Dice, es el conjunto de las condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y fácil de la propia perfección. Dicho de otra manera, bien común, cuando nosotros lo pensemos, tenemos que pensarlo partiendo de esa verdad del hombre que ya hemos conocido en la unidad anterior, en el tema anterior. Si yo lo miro al hombre así, completo, total, con todas sus dimensiones, me voy a dar cuenta que el hombre necesita un sinnúmero de condiciones para desarrollarse, condiciones materiales, condiciones culturales, condiciones espirituales. Sin esas condiciones podemos desarrollar un aspecto del hombre. Por ejemplo, el video nos hablaba de cómo las sociedades materialistas generan bienestar, pero no necesariamente ese bienestar implica el desarrollo integral de la persona. Entonces, si tenemos en cuenta las dimensiones múltiples de la persona, el bien común tiene que satisfacer esas dimensiones. Por eso es el conjunto de condiciones que va a ser posible que tanto la persona individual, cada uno de nosotros, como las comunidades que forman parte de esa sociedad, alcance de la forma más rápida, más fácil, su plena perfección. Podríamos decir nosotros su felicidad. Partiendo ya de esta primera como descripción del bien común, podríamos decir entonces que no podemos confundir, o sea, ¿qué no es el bien común? No es la suma de los bienes individuales de cada uno de los miembros de una comunidad. Yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Esta computadora que yo estoy usando no es parte del bien común. Entonces muchas veces podemos pensar que una comunidad, una sociedad es rica porque miramos números que hablan, ¿no?, de una supuesta riqueza. Pero si esa riqueza no es socialmente compartida, no es parte del bien común. Entonces no es parte del bien común lo que es propiedad de los individuos, ¿sí? El bien común es un bien de todos. Es decir, fíjense, todos podemos acceder a él en igual medida y podemos disfrutarlo sin consumirlo, sin gastarlo. Después vamos a hacer una salvedad con algunos bienes materiales que sí hay que preservar porque tienen una limitación, ¿verdad? Pero es bien común aquello que puede ser, podríamos decir, pueden ser beneficiarios todos de la misma manera, ¿sí? Y por eso es que el bien común es indivisible. Yo no puedo tener en mi casa una parte del bien común. Lo que vos tenés en tu casa es un bien particular, no es el bien común. La ciencia que vos tenés, lo que vos has estudiado, tu título universitario, es un bien personal, no es parte del bien común. Vamos a ver que tiene que estar al servicio del bien común. Un poco vamos aproximándonos, ¿no? Entonces, dice acá, como el actuar moral del individuo se realiza en el cumplimiento del bien, el actuar social alcanza su plenitud en la realización del bien común. ¿Qué quiere decir esto que van a leer ustedes después? Porque esto está tomado directo del compendio. Que de la misma manera que cada uno de nosotros nos realizamos en la medida en que adherimos al bien, vos, yo, y todos los que estamos acá, y todas las personas, una sociedad tiene sentido o alcanza su plenitud como sociedad cuando realiza el bien común. Y vamos a poner un ejemplo concreto de la vida familiar para que se entienda. En la casa supongamos que hay 5 hijos o 2 hijos y los padres. Cada uno tiene su ropa, cada uno tiene sus libros, su espacio,
su cama, tiene, ¿no? Eso no es parte del bien común. ¿Qué sería parte del bien común de la familia? Aquellos que todos pueden gozar en la misma medida, ¿m? Y de modo indivisible. Entonces, por ejemplo, si en esa familia hay respeto, si en esa familia hay orden, tanto material, físico como moral, si en esa familia hay solidaridad, si en esa familia hay normas que permiten la convivencia, si en esa familia hay valores, ¿no? Si en esa familia hay determinados recursos que son accesibles a todos, ¿no? Porque mi remera yo capaz que no se la presto a mi hermano, pero hay bienes que son accesibles a todos, por ejemplo el uso del Wi-Fi, podemos decir, en la casa. Entonces, fíjense, todos estos bienes son el conjunto de condiciones que va a hacer posible que esa familia se realice. Si no hay respeto en la familia, hay algo que está faltando para que todos los que viven o son parte de ese hogar encuentren lo que necesitan para realizarse. Si no hay justicia, si no hay orden, si no hay un mínimo de bienes materiales a los que todos puedan acceder, como el alimento, ¿no? El descanso. Entonces vamos viendo, con este ejemplo tan sencillo de la vida de nosotros, ¿no? Que el bien común es justamente aquello que podemos disfrutar todos. Yo puedo tener una casa muy lujosa, ¿no? Pero supongamos que salgo a la calle y me asaltan. O puedo tener una casa muy ordenada, pero salgo y está todo el pavimento roto, la gente no respeta las normas de tránsito. Estamos haciendo un ejemplo más amplio que la familia. Entonces yo tengo mi bien particular, que es mi casa, pero cuando salgo a ese ámbito socialmente compartido, no encuentro las condiciones, ¿no?, para desarrollarme, porque no hay orden, no hay derecho, no se respetan los derechos. Bueno, ahí vamos avanzando un poquito con ejemplos bastante simples, ¿no? Fíjense lo que acá nos dice la doctrina social, ¿no? La persona no puede encontrar realización sola en sí misma, es decir, prescindir de su ser con y para los demás. Por eso es fundamental el bien común. Yo no puedo decir, yo estoy bien y que los demás se fundan, por decirlo de alguna manera muy burda, ¿no? O sálvese quien pueda, ¿no? Porque también es como una expresión muy común en la vida social, ¿no? Yo mientras tenga, como yo digo, mi corralito, tenga mi nicho en orden, pero eso es una irrealidad. Hemos dicho que el sentido más profundo del ser humano es realizarse con los demás y para los demás. Entonces, en una sociedad donde cada uno solo busca su bien particular, esa sociedad está destinada justamente a carecer de lo más importante, que es el bien común. Entonces, muchas veces como sociedad perseguimos una realización individual y perdemos de vista que mi realización individual está en proporción directa. Los que son profesores de matemática, hay una regla acá de proporcionalidad directa, ¿no? Que cuanto más bien común posee esa sociedad, o sea, capaz de construir, cada uno de sus miembros va a tener mayores posibilidades de desarrollo personal. Entonces, vayamos pensando que si en una sociedad tenemos muchas personas que no pueden acceder a estas condiciones mínimas para un desarrollo humano, estamos en graves problemas. Y estamos generando una sociedad que es incapaz de brindar a sus miembros las condiciones para su desarrollo. Y hemos dicho además que todos somos responsables de este bien común. Esa es como otra idea importante, ya vamos a llegar ahí. ¿Sí? Fíjense que es tan importante el bien común, ¿no?, que en la teología clásica de Santo Tomás de Aquino va a llegar a decir que es el fin supremo de la sociedad y que no tiene sentido la sociedad si no es en búsqueda de este bien. Es lo que le da sentido, acá dice el texto al final, y auténtica razón de la existencia de cualquier sociedad. ¿Para qué existe la familia? Pensémoslo, ¿para qué existe? Si no es para que todos los que somos parte de ella seamos felices. No tiene otro sentido. Y eso va a ser en la medida en que todos y cada uno podamos encontrar las condiciones para desarrollarnos. ¿Qué pasa cuando un miembro de la familia está en problemas, no encuentra salida,
tiene dificultades, todos sufrimos, todos sufrimos. Hay un compromiso de cada uno de los miembros de esa comunidad con todos los demás, porque somos un cuerpo. Volvamos al tema de la imagen, somos familia, somos a imagen de Dios. Esto se hace mucho más fuerte aún en la iglesia, donde sabemos que somos cuerpo místico de Cristo. Entonces, quizás hemos crecido y nos hemos desarrollado en una cultura donde estas verdades no son tan evidentes y se nos ha educado para un éxito individual, para una prosperidad personal. Y entonces pareciera que el bien común está en contra del bien particular. Y experimento que eso que la sociedad me reclama es una pérdida para mí. No sé si me van siguiendo lo que quiero decirles. Muchas veces experimentamos que todo lo que brindamos a la sociedad es una pérdida. Me quitan algo. Esta es una visión liberal, una visión individualista, donde el otro termina siendo mi enemigo. O sea, el otro es el que me limita, el que le pone un tope a mi libertad, es aquel del cual me tengo que cuidar. Y esta no es una visión ni real de la naturaleza humana, ni mucho menos cristiana. Tampoco la otra visión colectivista, ¿no? Donde el único sentido de mi existencia es contribuir a una realidad que va más allá de la persona, que sería como el partido o el pueblo, ¿no? Y donde mi personalidad es absorbida y de alguna manera desdibujada, es decir, que tengo sentido, valor en la medida en que estoy sumergido en un colectivo, ¿no? Eso también es falso, porque cada uno de nosotros está llamado por Dios a una realización personal. Somos únicos e irrepetibles. Tenemos un valor infinito y ahí está nuestra divinidad. Por eso este tema se relaciona mucho con el anterior. ¿Sí? Responsabilidad de todos. Esto es muy importante, ¿no? Todos los hombres de todas las épocas, de todas las condiciones sociales, ¿no? Estamos, podríamos decir, obligados, vinculados, exigidos, ¿no? Por el respeto y la promoción integral de la persona humana y sus derechos, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que este bien común no es solo la obligación de algunos. Entonces, solo la mamá y el papá tienen que contribuir al desarrollo de la familia, ¿no? Cada uno según su lugar, su condición y su función, el niño, el adolescente, el abuelito, los padres tienen obligación de dar lo mejor de sí para que esa familia crezca. Si no, esa familia va al fracaso, ¿no? Por eso que el bien común es el deber de todos los miembros de esa sociedad. Nadie está exento de colaborar según sus capacidades. Entonces, fíjense cómo el bien común implica una obligación y un derecho, porque todos tenemos derecho a gozar de las condiciones de la vida social para encontrar, podríamos decir, el camino a nuestra realización. Pero también tenemos todos el deber y la obligación de contribuir, ¿no? A veces hemos sido también educados en una cultura del recibir, ¿no? Desde la familia hasta pasando por la sociedad, por el Estado, ¿no? Somos como, a ver, ¿qué me vas a dar? ¿No? Estamos en la lógica de lo que me vas a dar. ¿Qué voy a obtener yo? Y esto no funciona, es una operación matemática que está destinada a fracasar, ¿no? Yo no puedo solo exigiendo obtener algo. Entonces, fíjense en una familia donde todos colaboran, donde todos están al servicio de los demás, donde cada uno pone lo mejor de sí en orden a la riqueza compartida, cómo cada miembro va a encontrar lo que necesita para ser feliz. Esto no significa que no haya un ámbito para lo personal, ¿no? Hemos dicho, en la familia vos tenés tu ropa, yo tengo la mía, o sea, no es que no exista un bien particular. Pero ese bien nunca lo voy a alcanzar si no cuento con estas condiciones. Eso es lo como que tenemos que hacer una transformación de nuestra mente, empezando por nuestra casa, siguiendo por nuestro barrio, por nuestra ciudad, por nuestra provincia, por nuestra patria, por el mundo. Miremos el mundo.
Miremos si el mundo hoy, en esta situación en que estamos viviendo, puede seguir adelante si no es con lo que nos llama el Papa Francisco, partiendo de esta fraternidad universal, a encontrar las condiciones para que la humanidad pueda seguir adelante. Veo que me están enviando algunas preguntas, no las puedo leer ahora, así que las dejamos para el final, ¿sí? O cuando hagamos el cortecito. Otra idea importante, ¿no? Si bien este bien común es responsabilidad de todos, el Estado y quienes ejercen un cargo de autoridad tienen una obligación peculiar, y esto es muy importante, porque el fin de la autoridad, lo mismo pasa en la familia con los padres, la autoridad, ¿sí?, tiene como única finalidad conducir, por eso gobierna, por eso tiene esa autoridad para conducir y administrar todos los bienes en orden a ese bien común. Entonces, la razón de ser de la política es el bien común. Esto se ha ido cambiando, ¿no? Cuando uno lee las teorías políticas, esto se ha ido transformando hasta que hemos llegado muchas veces a concebir que la política tiene como fin el poder. Eso es una perversión del fin de la política. El fin de la política es el bien común y es un servicio al bien común, no es el poder. Entonces, igual que los padres tienen autoridad en la medida en que esa autoridad tiene un fin y que es el bien de los hijos. No es tener poder. Y lo mismo pasa en el orden social, ¿no? El bien común, entonces, de la sociedad, también digamos que no es un fin autárquico. Es decir, que no podemos llamar bien común a cualquier cosa que nos propongamos. El bien común tiene un solo fin, ¿no? Y ese fin está relacionado con el logro de que todas y cada una de las personas que viven en esa comunidad alcancen su perfección y su desarrollo. Y nosotros, desde el punto de vista de la fe, sabemos que el bien común, con mayúscula, universal, al que todo tiende, es Dios. Dios es el fin último, Dios es el bien común, porque en Él vamos a encontrar todo lo que necesitamos, ¿no?, para desarrollarnos. Entonces, fíjense que nosotros tenemos una visión, podríamos decir, de bien común, familiar, municipal, provincial, nacional, internacional, pero tenemos también una visión de bien común trascendente, porque todas estas realidades son conducentes, ¿no?, a lograr que el hombre alcance esa comunión en Dios, o esa vida en Dios que va a ser el bien común último, podríamos decir, ¿no? Si nosotros tenemos una visión solamente histórica, materialista, donde el bien común solo es buscar bienestar socioeconómico y carece de una finalidad trascendente, ¿no? Hemos perdido, podríamos decir, el norte, ¿no?, y la verdad última de nuestra existencia, que es lo que habíamos hablado en la clase 1, ¿no? Como la doctrina social o la iglesia no es ni una ONG, ni nosotros ni criticamos la ONG, no es una asociación de ayuda, sino que justamente es conducir a la liberación del hombre, que también implica una liberación de la opresión de los males físicos, materiales, pero con una mirada trascendente al fin último del hombre, ¿no? Entonces, fíjense cómo hemos llegado, bueno, antes que pasemos al otro principio, quería decirle entonces, ustedes me dirán, ¿qué forma entonces, profesora, parte del bien común? Para hacerlo ya más, vamos a los bifes, como diciendo, bueno, vamos a lo concreto, ¿qué forma parte del bien común, no? Bueno, el bien común está formado por bienes materiales y bienes espirituales, o inmateriales. Los bienes materiales, por ejemplo, voy a poner, ¿no?, el agua de los ríos, de los mares, tener un ambiente limpio, los recursos naturales, todo esto forman parte del bien común. Ya vamos a ver que eso tiene otras consecuencias, ¿no? Fíjense todo lo que está diciendo el Papa Francisco sobre el cuidado del medio ambiente. Entonces, todos también tenemos derecho a contar con una naturaleza, con una creación limpia, sana, donde todos podamos vivir y a la cual todos vamos a acceder. Y también
Hay una, bueno, qué sé yo, por ejemplo, a nivel ya provincial ya tenemos las rutas, ¿no? Los lugares públicos. Por eso es que tienen que estar en condiciones, por eso es que tienen que ser cuidados, ¿no? Y después, bienes espirituales que va a decir la Iglesia son los más importantes. Podríamos decir que es el orden, la justicia, la educación, la cultura, la salud, la seguridad, y todos aquellos bienes trascendentes, como ser, bueno, las virtudes y Dios mismo, va a decir la doctrina social de la Iglesia. Dios mismo es el bien común por excelencia. Entonces, fíjense, para cerrar, cuando decimos que el bien común es la suma de las condiciones de la vida social, abarca todo esto. Porque es lo que yo necesito como persona para encontrar el desarrollo de todas mis dimensiones. Esperen un minuto, tengo acá un problema en la casa. Si escuchan un ruido, yo tengo varios canes, así que puede ser que haya perturbaciones sonoras, ¿sí? Vamos a hablar de otro principio antes del corte, antes de hacer un cortecito, porque estamos ahí a unos minutos, ¿verdad, Jerónimo? Este principio es importantísimo y se desprende del bien común, ¿sí? Y no es tan sencillo de entender, por eso vamos a intentar hacerlo lo más accesible posible. Destino universal de los bienes. Que ya el nombre del principio nos da una idea. Nos dice que las cosas, que los bienes, tienen un destino, o sea que tienen una finalidad, y ese destino es universal. Vamos a tratar de entenderlo. Este principio se funda en una verdad que no podemos negar, que Dios ha creado todos los bienes de la tierra, todo lo que ella contiene, para el uso de todos los hombres, de todos los pueblos. Y una consecuencia de esto, entonces, que estos bienes deben llegar a todos, ¿no? De una forma equitativa, bajo el signo de la justicia y de la caridad. Entonces, si nosotros miramos esta descripción también del principio, vamos a ver que la palabra todos es como muy repetitiva, ¿no? Dios ha destinado toda la creación para todos los hombres, de todos los tiempos, para que llegue a todo. Bueno, disculpen la repetición, pero es que a veces perdemos de vista esto. Creemos que somos los dueños de la creación. La creación es un regalo de Dios. Dios pone al hombre en la creación, lo convierte en su administrador, no en su propietario, ¿sí? Para que encuentre allí todo lo que necesita. Cuando la Biblia habla de dominación del hombre sobre la creación, está hablando que por la inteligencia que tiene la voluntad, tiene la capacidad de administrar, tiene un dominio sobre la realidad dada su dignidad. Pero este dominio no lo habilita, ¿no?, a hacerse dueño de la creación. Fíjense algo que es muy importante, que si Dios ha creado la naturaleza para todos, sin excluir a nadie, no se puede tampoco privilegiar a ninguno. O sea, no se excluye a nadie ni se privilegia a ninguno. Ni los de este tiempo ni los del futuro, ¿no? Por eso el Papa Francisco también nos habla qué mundo estamos dejando para el futuro, porque, a ver, no es esta generación la dueña del planeta. Las futuras generaciones también se les ha destinado este planeta para que puedan vivir, ¿no? Entonces, esta es la raíz, nos dice la enseñanza social de la Iglesia, del destino universal de los bienes, ¿no? Tenemos que reflexionar mucho sobre esto. Este principio tiene consecuencias que a veces nos escandalizan, y porque estamos educados en una sensibilidad, podríamos decir, que se aleja muchas veces de la verdad, ¿no? Esto significa que todos tenemos derecho a tener lo que necesitamos para desarrollarnos. Cuando decimos todos, no solo algunos. Parece tonto lo que digo, pero sucede así, ¿no? Y todos tenemos derecho a esos bienes y no tenemos derecho a tener más de lo que necesitamos. Esta va a ser una de las consecuencias. Nadie tiene derecho a tomar
más de lo que necesita para su desarrollo personal, para esto que hablamos, estas condiciones, ¿no? Y esto puede resultar un poco difícil de entender. Y entonces uno dice, ¿qué pasa con lo que tengo de más? Porque puedo tener de más, ¿no? Todo lo que tengo de más y no necesito tiene que ser administrado para aumentar la riqueza socialmente compartida, es decir, puesto a disposición para aumentar la riqueza socialmente compartida. Supongamos que yo no quiero entrar en la casuística, porque la casuística implicaría hacer un juicio prudencial, y hacer un juicio prudencial implica conocer toda la situación y poder hacer un análisis, pero sí está claro, y esto está íntimamente vinculado con el concepto de propiedad, y aquí quiero decir que este principio es la base del derecho al uso de los bienes. Fíjense, así lo nombra la Iglesia. Todos los hombres tenemos derecho al uso de los bienes. La propiedad de los bienes, que también es un derecho natural, no es un derecho natural absoluto, es un derecho subordinado que surge de este primer derecho al uso de los bienes y está supeditado al bien común. Entonces, todos tenemos derecho, ¿no? La propiedad es un derecho natural, la propiedad privada, pero no es un derecho absoluto. Y entonces, de todo lo que yo tengo, soy administrador. Y cuando esos bienes que yo tengo son bienes capaces de producir riqueza, lo que llamamos bienes de producción, tengo una responsabilidad mucho mayor, porque como administrador de esos bienes de producción, tengo que ponerlos al servicio de la riqueza socialmente compartida, que generen trabajo, que generen más riqueza y no acumulación, de lo que no necesito. Entonces, fíjense que acá nos dice también la enseñanza, yo estoy repitiendo lo que dice la enseñanza de la Iglesia, tal cual ella lo expresa, dice el principio del destino universal de los bienes, ¿no? Es lo que yo ya les había dicho, que es la base de este derecho al uso de los bienes, ¿no? Fíjense acá qué características tiene este principio. Es un derecho natural, el derecho al uso de los bienes, es un derecho natural y originario, es decir, que está inscrito en nuestra naturaleza y no depende del ordenamiento jurídico, aunque necesite un ordenamiento jurídico que lo reconozca y lo regule, pero tiene su raíz en la naturaleza del hombre. Es prioritario, dice la enseñanza social de la Iglesia. ¿Qué significa esto? Que todos los sistemas políticos y económicos, fíjense, acá lo dice, todos los demás derechos, sean los que sean, incluso el de propiedad y el de libre comercio, están subordinados al destino universal de los bienes. Por tanto, no deben estorbar que se cumpla este fin, sino facilitar su realización. Y es un deber social grave y urgente hacer volverlos a su finalidad primera. Con esto la Iglesia no está haciendo ninguna declaración en contra de la propiedad privada, no está haciendo ninguna declaración política ni económica, simplemente está diciendo cuidado, y esto lo decían los padres de la Iglesia, no somos los dueños de la creación, somos administradores, y sobre lo que tenemos de más, sobre lo que excede la real necesidad que yo tengo como ser humano, tengo solo un poder de administración. La acumulación siempre fue condenada por la Iglesia. Si nosotros, ya el mismo Señor, ¿no? Tenemos la parábola del rico insensato, no sé si ustedes se acuerdan, el Señor le llama el rico insensato, este hombre que era un buen hombre, obviamente, tenía campos, tenía mucha riqueza, y tiene una cosecha extraordinaria, llega una cosecha extraordinaria. Esta cosecha es tanto lo que él recoge que no le bastan los graneros que tiene. Dice, ¿qué voy a hacer con tanto? ¿No? Él piensa, ¿qué voy a hacer con tanto? Y entonces decide romper sus graneros, destruirlos, construir otros más grandes, y entonces dice, bueno, alma mía, ya tienes mucho, ya has acumulado muchas cosas, ahora puedes vivir tranquilo, qué sé yo, ¿no? Y termina el pasaje del Evangelio de nuestro Señor cuando Él dice, hombre insensato, ¿no? Esta misma noche tendrás que dar cuenta de tu alma,
¿Y qué harás con todo lo que has acumulado? ¿O de qué te va a servir todo lo que has acumulado? Entonces hay que tener en claro que la riqueza no es condenada por la Iglesia, sino que lo que nos enseña la Iglesia es que la riqueza tiene un fin, tiene una finalidad. Y esa finalidad nunca puede ser ni la exclusión, ni la acumulación, ¿no? Y mucho menos, como puede suceder en algunos casos, no digo en casos de personas, pero muchas veces de grupos económicos y demás, de explotación, ¿no? Entonces, mucho cuidado porque de esto somos responsables. ¿Ya estamos con tiempo? Sí. Bueno, termino este principio que me faltan 2 cositas y lo terminamos para en todo caso retomar, me extender 2 minutitos más. Dice el magisterio de la Iglesia, esto es importante para que no nos confundamos, ¿no? El destino universal de los bienes no significa que todo está a disposición de todos y de cada uno. Ni tampoco significa que la misma cosa sirve y pertenezca a todos y a cada uno. ¿No? Sino que todos los hombres nacemos, Dios nos ha puesto en este mundo con el derecho a encontrar en él lo que necesitamos para nuestro. Solo pensemos en eso, chicos. Yo les digo chicos, bueno, a todos, a los alumnos. Pensemos que todos tenemos derecho a llegar a este mundo y encontrar en él lo que necesitamos para desarrollarnos como seres humanos. ¿Sí? Entonces, se va a hacer necesario, ¿no? Como dice acá, asegurar un ejercicio justo y ordenado, las intervenciones normativas que sean necesarias, frutos de acuerdos nacionales, internacionales, y de un ordenamiento que determine y especifique cómo se va a cumplir este principio, resguardando la naturaleza para nosotros y para las futuras generaciones. Esto también nos dice la Iglesia, tiene que llevarnos a una visión de la economía que esté inspirada en valores morales. La economía es una ciencia social que no es autónoma. La economía tiene como fin administrar los bienes escasos. Y esos bienes escasos están al servicio del bien común. Es decir, que en última instancia la economía depende de una política, y una política que depende de una ética, que tiene como fin la dignidad de la persona. ¿Sí? Por eso es que tenemos que pensar también una economía que tenga presente la finalidad de estos bienes, ¿no? En la que la creación, ¿no? de riqueza siempre sea algo positivo. La creación de riqueza, que la Iglesia no está en contra, está a favor de la creación de riqueza, pero esa riqueza tiene siempre que tener una función positiva. Fíjense acá, nos dice un poquito más abajo, ¿no? Esta riqueza es buena en la medida en que sea empleada como un medio útil para promover el bienestar de los hombres y de los pueblos, para impedir la exclusión y la explotación, ¿no? Así que, bueno, ahí llegamos al otro principio. Entonces, es un principio muy importante para reflexionar y que está en total armonía con los valores del Evangelio. Si nosotros leemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y vemos qué nos dice el Señor de las riquezas, cómo debemos, podemos decir que este principio va en contra de la avaricia, de la codicia, ¿no? De la acumulación, que ha provocado tantísima, bueno, que provoca tanto daño al ser humano, ¿no? Así que implica de nosotros una transformación de nuestra mente, de nuestro espíritu, según los valores del Evangelio, que no es sencillo. Así es un desafío, es un gran desafío. Así que bueno, lo dejamos aquí, son las 12:25. ¿Te parece, Jerónimo, que 12:35 volvamos en 10 minutos, así tenemos un tiempo de descansar? Perfecto, profe. Sí, me parece de 10. Bueno, disculpen que yo no conteste las preguntas, yo he visto que han salido varias preguntas, entonces las dejemos para el final, así yo voy a tratar de terminar para que tengamos un tiempo largo de conversación. Les pido disculpen eso, pero para poder seguir el hilo de la exposición y lleguemos al final. Así que nos vemos en unos minutitos. Perfecto.
A ver. ¿Alguno que quiera hacer alguna acotación, que quiera hacer alguna pregunta, alguna consulta? Aprovechen este espacio que pueden hablar con la profe directamente. A ver, Brígida. Ah, ahora sí. No, es que tenía apagado el micrófono, te decía Jerónimo y no lo podía. Menos mal que, no sé, yo poco entiendo, soy de la guardia vieja. Yo soy de lo presencial, cara a cara, pero bueno, ya está. Ahora tenemos que acostumbrarnos a esto. Yo lo que quiero preguntar, ¿se puede preguntar ahora? Sí, sí, por favor. Bueno, lo que yo quiero preguntar es, de verdad hay muchos conceptos que los conocía, pero hay otros que la profesora, la licenciada los dice de una manera tan sencilla, tan comprensible para todo el mundo, que me parece que es necesario, a ver, que la iglesia difunda un poco más esto de la doctrina social, que no se ha viralizado, se viralizan otras cosas, pero no esto. Entonces, esto del bien común a mí me ha parecido buenísimo, dicho de esa manera, y creo que lo que yo propongo es que, bueno, nosotros también lo tenemos que hacer como agentes de pastoral, ¿no? Pero también como agentes de pastoral, y aquí quiero hacer hincapié en esto, somos parte de una estructura vertical. Y esta estructura vertical a veces no nos da un espacio, no nos permite un espacio para hacer o compartir este tipo de cosas. Pero lo podemos hacer de forma personal, obviamente. Eso yo sé que se puede, yo soy una comunicadora, pero soy hecha así a dedo nomás, ¿no? No tengo título. No estaba la UNTA cuando yo era joven con su carrera. Pero bueno, eso es un tema aparte. Pero yo sí, de verdad lo puedo hacer de forma individual, pero a mí me parece que tendría que ser más estructural el tema, de difundir estas ideas, dar charlas, no sé, promover. A mí me parece eso. Yo como agente pastoral después de la diplomatura, lo primero que voy a proponer es eso, que por favor convoquemos gente para dar charlas, sea a través de Zoom, sea presenciales, como sea, pero sobre este tema. Eso es, gracias. Muchas gracias, Brígida. A ver, sí, estoy ahí, profe. Le estoy dando la opción para que habilite el micrófono. A ver. Te escucho despacio. No sé por qué. Estoy silenciada, no sé si alguien me escucha. Ahí la escuchamos. No. ¿Sí? Bueno, porque me aparece en la pantalla como que estoy silenciada. Gracias, Brígida, por tu observación. Yo creo que sí, que es así, que es muy importante, por eso la iniciativa de hacer esta diplomatura, ¿sí? Para que se conozca la doctrina social, para que la conozcamos los laicos, que somos los primeros. Vos decís, sí, estamos en un orden jerárquico, pero también los laicos tenemos un protagonismo que tenemos que asumir dentro de la vida de la iglesia y de la vida social, y entonces para eso también se promueven estos espacios. Te hago una pregunta, Jerónimo, ¿hasta qué hora teníamos tiempo? Yo he calculado mal. Hasta las 13 tenemos. Bueno, entonces esperen. Sí voy a contestar preguntas, pero yo quería que hasta las 13:30 me he confundido. Les pido, claro, después me he puesto a pensar que tienen que ir a comer, ¿verdad? Que es obvio que tenemos que alimentarnos. Sí. Pero bueno, entonces esperen que me faltan, voy a decir aunque sea 2 palabritas de los otros principios, porque me confundí con el horario, así que les pido disculpas, pero lo presento rapidito y entonces habilitamos las preguntas, aunque sea, sí, capaz que les pido unos 10 minutitos más y bueno, el que se pueda quedar, yo no los quiero obligar, pero porque no me di cuenta y les pido disculpas. Voy a decir 2 minutos de los principios que quedan, porque son muy importantes.
¿Sí? No sé si están viendo la... Sí, lo estamos viendo. Profe, ahí también en el chat hay algunas preguntas, ¿no? Bueno, vos después me las transmitís. Yo simplemente quiero decir lo siguiente. El principio de subsidiariedad es un principio importantísimo. Es un principio importantísimo. Lo voy a explicar de la mejor manera posible en 2 minutos. Siempre poniendo el ejemplo de la familia. La subsidiariedad nos dice o resguarda la dignidad de la persona humana y el valor de cada persona y de los grupos sociales. ¿Qué nos dice este principio? Que hay un deber de ayuda del orden superior sobre el inferior, poniéndolo en la familia del padre respecto de los hijos, ¿sí? Y en el orden social pasa lo mismo. Sin embargo, esta ayuda, que es necesaria, que es obligatoria, que es podríamos decir, una condición para la convivencia, nunca puede eliminar, anular o impedir que los inferiores realicen sus propias, o asuman sus propias obligaciones, asuman el desarrollo personal, el protagonismo de sus propias vidas, ¿no? Entonces, este principio de subsidiariedad, ¿no?, viene a custodiar justamente lo que llamamos las sociedades intermedias, es decir, a los individuos que no son, y a las sociedades intermedias como la familia, las asociaciones, las organizaciones. ¿Por qué? Porque la vida social, la salud de una sociedad, se mide por el grado de participación, y me voy al principio que sigue. En la medida en que yo pueda ser parte de una comunidad, de mi familia, aportando de mí lo mejor, que encuentre las condiciones para desarrollarme, y que eso que tengo que dar sea aceptado, sea recibido, yo me voy a planificar. Si yo tengo un estamento superior que no deja desarrollar esa creatividad, o que con su ayuda impide que yo desarrolle mis potencialidades, por ejemplo, un padre sobreprotector que impide que el hijo se desarrolle, estamos generando un daño, porque no olvidemos que el fin es la persona. Entonces, dice, conforme a este principio, todas las sociedades de orden superior deben ponerse en actitud de ayuda o subsidio, de apoyo y de promoción respecto a los inferiores, ¿sí? Sin embargo, dice más arriba, no podemos ni destruirlos ni absorberlos. Es decir, que esta ayuda que lo superior tiene que brindar a lo inferior, fíjense que yo he puesto 2 dibujitos acá. Uno es un grandote que los va llevando a todos así, y otro que se pone al lado y lo levanta, ¿no? Entonces, la subsidiariedad significa que para que una sociedad sea sana, cada persona, cada grupo tiene que hacerse responsable de aquellas tareas, obligaciones y proyectos personales que les corresponden. Y los de orden superior tienen que brindar las condiciones para que los inferiores puedan hacer. Si ese brindar condiciones implica anularlos, absorberlos, negarles creatividad, negarles que puedan expresarse y manifestarse, no es una ayuda, sino una corrupción, ¿no?, de la autoridad. Es una autoridad que no ayuda a crecer, sino que mantiene, podríamos decir, en un nivel de no desarrollo a los inferiores. Pensemos, como yo les digo, un padre sobreprotector que no deja que su hijo realice por sí mismo su plan de vida. Entonces, fíjense lo que dice acá, ¿no? ¿Qué tipo de vicios encontramos tanto en la familia, en las comunidades y en la sociedad en general, ¿no? Todas las formas de centralización, de asistencialismo, de burocracia, ¿no? Todo eso hace que se vaya perdiendo las energías, la creatividad de los individuos y de las comunidades, ¿no? Y se vaya perdiendo la iniciativa, ¿no? Y justamente no generando condiciones para el bien común, ¿no? Por eso es que la Iglesia, en el video que hemos visto, dice la familia son los podríamos decir, los ladrillos con los que se construye la sociedad. Después siguen los cuerpos intermedios, y la vida de una sociedad depende de la salud de estas comunidades, familiar primero y después de los cuerpos intermedios. Si la organización que tenemos a nivel político, económico, no permiten que estas comunidades crezcan y se desarrollen, estamos impidiendo, ¿no?, que sean protagonistas,
que participen, que aporten al bien común y por tanto que sean verdaderamente humanas, ¿no? Por eso dice acá, ¿no?, que esta ayuda solo debe ser, o solo se justifica, siempre y cuando no vaya en contra de esta autonomía de las personas y tenga un carácter excepcional y no permanente. Voy a pasar el principio de participación simplemente diciéndoles que para que una persona se sienta en una familia, parte de esa familia, ¿sí?, tiene que sentirse incluida. Hoy usamos una palabra muy fea que es exclusión. Entonces, ¿cuál sería el principio de participación? Todas las personas tenemos el derecho y el deber y la obligación de participar en la vida social. Y no solamente con un modo de participación, como puede ser cuando voy a votar, cuando son las elecciones. Tenemos que participar en todos los órdenes de la vida social, en cuál estoy implicada, en la educación, en la cultura, en la economía, en la vida justamente social también, ¿no? Fíjense que yo les he puesto acá unos puntitos para que esta participación sea posible, para que no tengamos personas excluidas en la vida social. Lo primero que tiene que haber es educación de calidad, que de esa educación devenga el trabajo, la posibilidad de poner los talentos al servicio del propio desarrollo y de la comunidad. Un salario justo que permita generar un proyecto de futuro y un salario que además permita el acceso al crédito, el ahorro, la vivienda. Y si entonces una persona que tiene todas esas condiciones va a estar en las mejores, podríamos decir, va a contar con las mejores herramientas para participar responsablemente de las grandes decisiones de la vida política. Entonces, fíjense cómo tenemos que, ese bien común, tenemos que generar que sea posible que todos tengan acceso a esto y puedan sentirse miembros útiles de la sociedad. Y para terminar, el último principio, el último, no tiene un orden, pero el último que estamos acá, lo hemos puesto en este orden, es la solidaridad. ¿Sí? Después ustedes lo leen tranquilos, pero la solidaridad, decirle dos cosas, que es una virtud personal, es una virtud moral de cada uno de nosotros, y no es algo superfluo. La solidaridad no es dar una limosna, también incluye dar una limosna, pero la solidaridad es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común. Esa es la solidaridad, como virtud, donde yo pongo en juego, ¿no?, como cristiano, como ser humano, ¿no?, lo mejor de mí para aportar al bien común. Y también es un principio social, porque el Papa Francisco justamente nos está diciendo, somos todos hermanos. Desde esta visión trascendente, no solo hay una fraternidad natural como seres humanos, sino hay una fraternidad sobrenatural, por la cual estamos llamados a que la solidaridad sea la regla que rija nuestras relaciones sociales. Por eso no es solo una virtud moral, sino también va a ser un principio social. El Papa Juan Pablo II denunciaba las estructuras de pecado y decía, en nuestra sociedad no hay corrupción, hay estructuras de pecado. Y estas estructuras de pecado tienen que romperse con la fuerza de la solidaridad, donde todos nos comprometamos. Solidaridad no es hacer beneficencia, solidaridad es me comprometo por el bien. ¿Sí? Entonces, solo decirles que para nosotros, que somos creyentes, quien ha sido solidario y quien es el modelo de solidaridad es nuestro Señor Jesucristo. Quien haciéndose solidario con nosotros asume nuestra naturaleza, vive, ¿no?, realmente al lado nuestro, pasa su vida haciendo el bien y se entrega por la redención de todos, de toda la humanidad. Él va a ser nuestro modelo de solidaridad. ¿Sí? Bueno, estos son los principios de la doctrina social de la Iglesia. Yo solamente les voy a proponer lo siguiente, que cuando ustedes analicen estos principios, los apliquen a la vida de una familia. Y cuando puedan hacerlo allí en la vida de la familia, entonces sí, que podamos después proyectar eso en la vida social. Porque muchas veces nos cuesta entender esto hasta que no nos toca de cerca. Entonces, si yo puedo iluminar mis relaciones familiares desde estos principios, es que voy a poder, si entiendo que la humanidad es una familia, si entiendo que verdaderamente somos todos hermanos, voy a poder entender por qué son fundamentales estos principios. ¿Sí? La última plaquita no la vamos a comentar, solo decirles que junto con los principios la Iglesia postula 4 fundamentales valores sociales que estos principios tienen que promover.
que son la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Después ustedes lo van a trabajar con el material que yo les he dado, pero bueno, con esto ya terminaríamos, ¿sí? Bueno, así los puedo escuchar, aunque sea que charlemos unos 10, 15 minutitos, a ver. Voy a dejar de compartir. Así los puedo ver. Muy bien. Ahí está. Tiene la opción para desactivar sus micrófonos. Para activar, Gracias. No, por favor. Perdonen la hora, yo pensé, no sé por qué en mi fantasía se me hizo que teníamos más tiempo. Gracias, gracias. Bueno, escucho. Mi nombre es Miriam Núñez, soy profesora de religión y realmente me ha encantado muchísimo su exposición. No tengo ninguna pregunta, pero sí agradecerle porque ha estado muy, muy, muy bien explicado, lo hizo espectacular para que pudiéramos comprenderlo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, gracias Miriam, pero bueno, yo les quiero contar que todo lo que yo estoy diciendo simplemente es tratando de ser accesible lo que simplemente dice el magisterio de la iglesia, que es precioso, por eso hay que leerlo, yo los invito a que lean lo que los papas nos enseñan. No solo leerlo. Exactamente, gracias Brígida, no solo leerlo, encarnarlo. Aplicarlos a nuestra vida, porque realmente, como dice usted, si bien es cierto, está en el magisterio de la iglesia, pero en la forma que usted lo hizo gustar mucho más y comprender, es a eso a lo que me refería específicamente. Sí, es verdad, hay que aplicarlo. Muchas gracias. Gracias, Miriam, muchas gracias. Exactamente, poner en práctica, dice Florencia. Profesora. Sí, Geraldine. Sí, le hago una consulta respecto al principio de subsidiariedad, aplicándolo a las familias. Sería, por ejemplo, proveerle a los hijos educación, alimento, pero hasta un cierto punto. Brindarle las herramientas hasta que ellos puedan alcanzar por sus propios medios, sería. Llevarlo a la sociedad, digamos, sería lo mismo, o sea, como dar, digamos, un sostén o quizás esas mismas herramientas, pero buscar siempre de que ellos después lo alcancen también por sus propios medios. Exactamente, ¿no? Es decir, fíjate cómo todos los principios son uno solo en realidad, porque si yo no soy subsidiaria, es decir, si yo no ayudo al que lo necesita, por ejemplo a mi hijo, si yo no lo ayudo dándole lo que en deber le tengo que dar, que es alimento, un ámbito seguro, amor, ese niño no se va a poder desarrollar. Pero yo, si verdaderamente lo amo y quiero su bien, tengo que permitirle la participación, que era el principio que seguía y que lo nombré apenita, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo participo, yo me hago cargo de mi proyecto de vida, me descubro el valor de mi persona y soy capaz de desarrollarme para entregarme nuevamente, o sea, para ser capaz de nuevo devolver eso que he recibido. Si yo tengo un hijo al que yo no le exijo nada, al que solo le doy, y al que no le voy pidiendo de acuerdo a la edad lo que tiene que hacer, lo estoy perjudicando. Entonces lo estoy excluyendo. Cuando la subsidiariedad no se vive verdaderamente, y se vive la sobreprotección, que puede tener muchos nombres políticos, ¿sí? Lo que estoy generando son seres incapaces de valerse por sí mismos. Entonces, en vez de dignificarlos, en vez de darle las condiciones de bien común para que se desarrollen, los estoy, podríamos decir, haciendo más débiles. Entonces, fíjate cómo, para que en el bien común, para que exista este bien común, debemos ser subsidiarios. Esa subsidiariedad debe garantizar la participación, ¿sí? Y esa participación tiene que ser, podríamos decir, generosa, porque tenemos que mirar los bienes que tenemos, sabiendo que tienen un destino universal. Es decir, que lo tenemos que administrar con generosidad,
sacando de ello lo que necesitamos y haciendo que sirvan para muchos más que para nosotros solos. Fíjense cómo todos los principios están relacionados, ¿no? Es una maravilla esto, si lo lográramos vivir, lo pongamos en práctica en nuestras casas, para que lo podamos poner en práctica en el barrio, para que lo podamos poner en práctica en la ciudad, ¿no? Tenemos en la parroquia, en el movimiento, ¿no? Es muy importante. Así es, Geraldine. Profesora, le agradezco porque esa era mi pregunta a nivel gobierno, porque usted hablaba siempre de las familias, pero es lo que se está viendo al revés ahora en el gobierno. No hay educación, no hay nada, que siempre es dar, 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 y me parecía algo ya sobrepuesto, porque no le brinda al ser humano la participación de poder proyectarse como persona y formar un ámbito familiar bien constituido, partiendo de la educación, para poder ganarse un salario digno y así tener también dignidad a su familia. Le agradezco porque me ha aclarado mucho en ese sentido lo que recién acaba de exponer. Gracias, profesora. Elizabeth, es tan importante lo que estás diciendo. Nosotros tenemos que Cristo vino a liberarnos. Para la libertad hemos sido liberados, dice San Pablo, ¿no? Para ser libres hemos sido liberados. Y como católicos como iglesia tenemos que luchar por la libertad, y la libertad es darle herramientas para que cada uno se haga protagonista de su propia vida. Esa es la libertad. La libertad es brindar condiciones de autonomía, de madurez, de independencia, de brindar herramientas para que cada uno sea capaz de desarrollar las propias, podríamos decir, herramientas para llevar su vida adelante y ser un factor enriquecedor del bien común, porque fíjense que el bien común, como en una familia, ¿qué pasa si en una familia participa solo uno de los miembros? Se empobrece esa familia. Si todos son participativos, la riqueza que tiene esa familia es inmensa. En una sociedad, cuando todos podemos aportar nuestros talentos, estamos hablando de una sociedad que va a contar con un bien común tan grande, donde todos vamos a encontrar lo que necesitamos o mucho de lo que necesitamos para desarrollarnos. Entonces, lo que tenemos que promover es la liberación, una verdadera liberación espiritual, moral, económica de las personas, que puedan pararse sobre sus dos pies y ser dignos, o sea, y vivir esa dignidad que tienen, para que sean miembros activos, miembros, podríamos decir, que contribuyan a esa riqueza de la cual todos participamos. Porque si mi vecino está bien, yo también estoy bien, estoy mejor que si él está mal. No solo en un punto de vista interesado, sino desde el punto de vista humano. La humanidad es una sola realidad, nos dice el Papa Francisco, y cuando sufre un miembro del cuerpo, sufre todo el cuerpo. Si no miramos la sociedad como un cuerpo, si no nos miramos como iglesia, como cuerpo de Cristo, y si no miramos al otro como hermano, no vamos a... No, entonces tenemos que transformar nuestro modo de ver la realidad y buscar. Entonces, estos principios que hemos venido hablando, que sean reglas de oro, que cuando hagamos algo, un proyecto social, sean reglas de oro. Estoy promoviendo el bien común con esta actividad, estoy promoviendo la participación de todos, estoy siendo subsidiaria en el sentido de brindando ayuda al que lo necesita, pero también dando espacio de libertad y de autonomía que se merecen las personas. Estoy siendo solidario, estoy comprometido con el bien, o sea, son principios de oro, son reglas como los 10 mandamientos de la vida social. No podemos vivir como hermanos sin estos principios, es imposible, imposible. Gracias, Elizabeth. Si no, bueno, acá, sí, perdón. No, estaba por comentar que habían quedado algunas preguntas en el tintero, pero por una cuestión de tiempo, yo se la voy a comunicar después para que usted la pueda responder por la plataforma SEO. Sí. Yo después la transmito también por WhatsApp. Tienen que ver con el principio de bien común. Sí, hay también algunas dudas con el destino universal de los bienes. Yo
no sé si yo decía, bueno, si con libertad se querían ir retirando y algunos se querían quedar, yo me puedo quedar un ratito más, pero les quería contar una cosa, y vos me vas a matar, Jerónimo, me vas a matar, pero les voy a compartir la vida, un material sobre la vida de un sacerdote que es argentino, que es la segunda vez que lo nominan para el Premio Nobel de la Paz, y quiero que la vean, que lo deben muchos conocer, el padre Pedro Opeca. Y yo quiero que se dediquen un tiempo a escuchar y a ver, y que ustedes reconozcan, esa va a ser una tarea que les voy a dar, que reconozcan en su obra los principios de la doctrina social de la Iglesia. O sea, que ustedes vean si él aplica en lo que él está haciendo estos principios: dignidad de la persona, bien común, participación, solidaridad, subsidiariedad y destino universal de los bienes. Y que los reconozcan en algo concreto, y veamos por qué le va bien al Padre y a las personas que están con él. Así que bueno, Jerónimo, yo no, pero me da penita por si alguien quiere preguntar algo del destino universal de los bienes. He visto varias preguntas ahí. Así que, pero bueno, yo vos sos el que mandas acá, no yo. Una sola cosa, ¿puedo? A ver. Sí, por ¿Puedo? favor. ¿Sí? Sí. No, en realidad estaba viendo que tenemos muchísimas fortalezas con esto y muchas oportunidades, obviamente, con este tema de la doctrina social, pero también tenemos unas debilidades impresionantes, y hay una que yo creo que, además de aplicar las reglas de oro, esta tendría que ser una regla de diamante. Hay que combatir el individualismo. Este es el tema. Yo creo que para mí esa es una de las grandes debilidades que tenemos, y esa es una amenaza, obviamente. Es una gran amenaza para estas fortalezas a las que tenemos que, de alguna manera, potenciar. Entonces, yo creo que el tema del individualismo, quería que María Laura me diga algo sobre ese tema de tanto individualismo que hay en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito político, en la familia, en las asociaciones civiles, en la iglesia, en todas partes. Dos palabritas, Brígida. El individualismo es una visión antropológica, algo he dicho hace un rato, totalmente contraria al Evangelio. Por tanto, es contraria a la verdad, es contraria a la verdad del hombre. Nuestra naturaleza es una naturaleza social, estamos llamados para la comunión. Nuestro ser, somos imagen de la Trinidad. Nuestro ser es un ser comunitario, y tenemos que romper la cultura del individualismo, pero romper la cultura del individualismo solo se logra con acciones concretas. Tenemos que hacer acciones anti-individualistas. Tenemos que dar ejemplo en nuestras comunidades. Tenemos que hacerle entender a la gente que el individualismo nos va a perder, que el individualismo no nos permite avanzar como comunidad. Y tenemos que mostrarlo no con el discurso, sino con que nuestras propuestas sean anti-individualistas, porque es una contracultura el individualismo. Y está tan metido que lo tenemos en los huesos al individualismo, ¿verdad? Tenemos un individualismo que no nos damos cuenta que forma parte de nuestra idiosincrasia. Entonces tenemos que limpiar nuestra conciencia cristiana del individualismo. Yo creo que el Papa Francisco nos ofrece herramientas hermosas. Les pido que lo leamos. Leamos la Fratelli Tutti. Veamos cómo el Papa nos llama a que el Espíritu Santo en Pentecostés, que estamos por celebrar, transforme nuestra mente y nuestro corazón para que seamos capaces de reconocer al otro y capaces de generar acciones concretas de fraternidad. Esa es la conversión del Evangelio. Eso, la clase pasada me decía alguien si esto tenía una dimensión sacrificial. O sea, si siempre vivir el Evangelio implica un sacrificio, y acá está el sacrificio. Es morir a criterios viejos, al hombre viejo, es morir al hombre viejo, renovar nuestra mente, como dice San Pablo, al hombre nuevo en Cristo. Entonces le pidamos eso, esa fuerza al Espíritu Santo, pero demos testimonio con las acciones. Demos testimonio con las acciones, de que es posible vivir de otra manera. Así que bueno, ahí está el sacrificio. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Brígida. Muy bien. Bueno, creo que estamos llegando al término. Las consultas que hicieron por el chat, yo se las voy a transmitir a la profesora, ¿sí? Para que ella la pueda responder. Bien, esto va a quedar grabado, va a estar subido en plataforma SEO.
¿sí? Y también lo voy a compartir también por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Para que puedan entrar a lo que sería el canal de YouTube de la página de la Facultad de Humanidades, ¿sí? Perfecto. Bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a usted, profe. ¿Me ha silenciado de nuevo? No, se la escucha. No sé qué pasa, que figura como que está silenciado. Bueno, una alegría verlo, lo que necesiten se comunican conmigo, así que estamos en contacto, ¿no? No hemos terminado, hemos comenzado. Lo que necesiten se comunican conmigo. Muchas gracias por todo. Gracias.